Colosenses 3:18 en adelante dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Oremos. Gracias, Señor, Padre, lleno de misericordia y bondad. Gracias, Padre, porque nos has permitido ser confrontados, animados, exhortados, Señor, a la luz de todo este texto que hemos estudiado, Señor. Te damos gloria y honra a ti porque tu Espíritu Santo ha sido quien ha hablado a nuestros corazones y nos pone esa carga de poner por obra, Señor, esto que estamos aprendiendo. Permítenos, Señor, que todas estas enseñanzas no solo sean un conocimiento acumulado en nuestras mentes, sino que sea algo tan intenso, pone en nosotros esa inquietud de llevar a la obra en nuestra vida cotidiana todo lo que vamos a aprender hoy y todo lo que ya hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo, Señor. Gracias te doy por la atención de mis hermanos, de mi propio corazón, de los que están viendo la transmisión. Gracias, Señor, porque todo, absolutamente todo es para darte la gloria a ti. Que el impedimento humano no sea un obstáculo para que tú hables a través de tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás y por lo que ya has hecho, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Familia, matrimonio y sociedad. Son tres escenarios donde el pecado ha corrompido desde la caída del hombre en Génesis 3 y del que Satanás y sus demonios toman ventaja. No hay que perder de vista eso. Lo que antes se consideraba impensable en épocas antiguas, ahora empieza a tornarse una normalidad. Matrimonios que ya no cumplen sus votos, los votos que hicieron delante de Dios, esposas heridas, maridos lastimados, hijos lidiando con los rencores, desahogándose de las peores formas, familias divididas, familias destruidas, generaciones que viven en una sociedad donde quien grita más fuerte y el que sabe pisotear con astucia sin importar el costo, a esa persona es la que más reconocen y a la que más aplauden. Donde ser humilde es de débiles, ser compasivo es una pérdida de tiempo, ser paciente es para los cómodos, ser manso es ser menso, donde el perdón no existe y cada uno tiene su propio estándar moral hecho conforme más le conviene. Y la solución más fácil muchas veces es la muerte. Parece un escenario de ciencia ficción lo que le estoy diciendo. No, es más, es similar a lo que la Biblia nos dice que pasaba en los tiempos de los jueces. Jueces 17:6 termina diciendo que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había ninguna autoridad que rigiera. Y aún peor es el escenario que cada día se va pareciendo más a los tiempos en los que vivimos hoy. Entonces imagínense a los creyentes en Colosas. Evidentemente eran tiempos diferentes, pero no por ello el mundo era perfecto en aquel entonces. Tenían un gran reto que tomar, cosas que desaprender, acciones que debían comenzar a notarse, pero motivados por el Cristo que habían conocido y el Espíritu que hoy reposaba en ellos. Precisamente de la misma forma, somos llamados a tomar un gran reto, hermanos.
hermanas, aprender y desaprender de nuevo, pero movidos por el Espíritu que un Salvador nos ha provisto y que nos dio un gran ejemplo en medio de un mundo que poco a poco se va acabando. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más falta por hacer después de lo que hemos visto todas estas semanas pasadas? Doy gloria a Dios por que nuestros corazones han sido sumamente animados y exhortados a evidenciar esta nueva vestimenta, pero hay mucho más que hacer. ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo nos vamos a diferenciar en este mundo? ¿De qué forma mi vida cotidiana y la suya va a ser agradable a los ojos del Señor y sostenida por Él? Bueno, es lo que vamos a aprender en esta ocasión en el último pasaje. Hemos venido viendo que desde el versículo 12, Dios nos manda colocarnos toda una nueva vestimenta espiritual en Cristo con el propósito de evidenciar nuestra nueva naturaleza en nuestra vida cotidiana. Y de nuevo, este ya es el último bloque, si le podemos llamar así, donde Pablo está apelando a la vida práctica, a la vida cotidiana, a que todas estas virtudes se vayan viendo, y queremos ver esto con la ayuda del Espíritu Santo. Pero de nuevo, para los que todavía no han agarrado el hilo, esta vez quiero ilustrar lo que hemos venido aprendiendo con un término que a muchos les va a parecer familiar y es una mamushka teológica. Las mamushkas son las muñequitas rusas que son como huecas. Cuando usted las abre, hay otra muñequita de menor tamaño y hay otra muñequita de menor tamaño y hay otra muñequita más chiquita y así sucesivamente. Entonces quiero que veamos eso como este muñeco. Por ejemplo, vemos en la primera capa la posición. Hemos visto que delante de Dios somos santos, somos escogidos, somos amados, que tenemos delante del Padre donde se nos es dada toda esta vestimenta. Luego abrimos la segunda capa y ahí vemos dónde está la vestimenta, están las virtudes que el Espíritu Santo le da al que ha nacido de nuevo. Ahí está la compasión, ahí está la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Luego abrimos la siguiente capa y ahí están las virtudes que se evidencian en las acciones y en las actitudes, como vimos soportando, perdonando, la paz actuando como árbitro en nuestros corazones, la palabra de Cristo habitando en nuestro ser, al enseñar, al exhortar, al cantar y al actuar, ya sea de palabra o de hecho, para que nuestra vida tenga una congruencia con lo que creemos. Y al final dando gracias a Dios el Padre por la obra de Cristo. Y ahora llegamos a esa última capa, que es básicamente donde el apóstol Pablo va a dirigir todo lo que concierne a esta nueva vestimenta que hemos venido viendo en tres escenarios específicos, que son los que vamos a ver en este mensaje, que es el escenario del matrimonio, el escenario de la familia y el escenario del trabajo. Entonces, vayamos al texto, Colosenses 3:18. Hay mucho que decir y voy a tratar de ser lo más puntual posible, porque sí quiero terminar bien con esta sección y quiero que quede muy bien entendido con la ayuda del Espíritu Santo. Y vemos que el primer grupo que observamos es el de las mujeres casadas. La Reina Valera traduce casadas, la Biblia de las Américas solo dice mujeres, pero se entiende que habla de mujeres casadas y el mandato es claro. Mujeres estén sujetas a sus maridos, a sus esposos, dice otra versión. Otra traducción para ello es sométanse. De nuevo, esta no es una palabra que a muchos les agrada. Y no solamente hablo de las mujeres, el pecador en general no le gusta someterse, no le gusta someterse, no le gusta sujetarse. Pero recuerdo que hubo un estudio acerca de las instrucciones para la mujer creyente que hicimos en Timoteo, que ayudó mucho a aclarar el panorama respecto al sometimiento bíblico del que la palabra nos enseña. Y es que el someterse, el sujetarse, que en este contexto es para las mujeres casadas, está hablando de una obediencia voluntaria y continua en amor. Grave es ese concepto porque esto va a ser importante. Cuando habla de someterse o de sujetarse, habla de una obediencia voluntaria y continua en amor. Esto va a ser importante para todo lo que vamos a ver. Hay que tomar esto en cuenta.
Pablo siempre, cuando Pablo habla de matrimonios, habla de sujeción, habla de sometimiento, siempre va a basar sus argumentos, y esto lo hace en Efesios, lo hace en Timoteo y en otras epístolas, en el diseño divino. Pablo no se saca de la manga el hecho de que las mujeres tienen que someterse a sus maridos. Él apela y argumenta al diseño divino, al diseño de Dios, no al diseño de Pablo, no un diseño que a él se le ocurrió en ese momento. Y en el caso del matrimonio es bien interesante, fíjense, porque no es la primera vez que lo hace. Hay una sección en Efesios que ya vamos a ver más adelante, que tiene instrucciones bien similares a lo que estamos viendo acá en Colosenses, porque los problemas también eran similares que aquí en la iglesia de Colosas. Pedro y Tito, de hecho, también dan instrucciones muy similares sobre la sujeción y el sometimiento. Quiero que entienda algo. El contexto de la cultura de ese entonces evidenciaba lo siguiente, y es que en la sociedad de los gentiles, aquellos que no eran judíos, incluyendo Colosas, incluyendo Éfeso, el matrimonio era algo realmente cruel. ¿Cómo así? La mujer básicamente era vista como un objeto que pertenecía al marido únicamente, y no era común que esta mujer saliera ni siquiera para ir a comprar. Tenía que ir acompañada de las criadas. Socialmente se le exigía a la mujer en esa sociedad que fuera sumisa y que fuera casta, pero su marido tenía la libertad de ser promiscuo y eso era normal para la sociedad gentil. Interesante. En la sociedad de los judíos, la mujer era vista como una propiedad del hombre. O sea, es como decir la propiedad como un terreno, como un ganado. Ellas no tenían derechos legales. El marido podía divorciarse de su mujer por cualquier razón que pudiera excusar, pero la mujer no podía hacer lo mismo. Las únicas razones por las que se le podía conceder el divorcio a la mujer judía eran si su marido contraía lepra, si apostataba contra la fe judía o si violaba a una mujer virgen. Solamente así se le concedía eh, a la mujer el divorcio. Pero ahora los matrimonios, tanto para gentiles como para judíos, tenían una instrucción clara. Implicaba un reto. Las casadas de la iglesia colosense posiblemente se estaban sometiendo con una mala actitud, porque pues sí, ni modo, no hay de otra, ¿va? Debido al estigma cultural que las estaba rodeando. Y por ello el texto sigue diciendo, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Es decir, cuando está diciendo como conviene, es decir, lo que es propio de Dios, está apuntando a todo lo ético, a todo lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que acaba de decir, que la mujer se someta voluntaria y continuamente en amor. De eso está hablando el sometimiento. Présteme atención. La sociedad ahora en nuestros días está enseñando a odiar este diseño para la mujer. Y algo que hay que tener presente es que el sometimiento del que la Biblia habla no está condicionado por la cultura, está condicionada por el diseño divino, el diseño que Dios estableció. Entonces, hermanas casadas, tengan mucho cuidado, incluyendo a las hermanas solteras también. Tengan mucho cuidado de cómo hoy las ideas de este mundo buscan mezclarse con las ideas de la iglesia. Cualquier doctrina que busque ir en contra de este diseño que Dios ha establecido, tienen que discernirlo. Por eso es importante que escudriñen sus Biblias, porque estas enseñanzas pueden meterse de una manera bien sutil. Al igual que las mujeres casadas en Colosas, ahora ustedes, hermanas, tienen ese mandato que Dios les da al ser llamadas a evidenciar su vestimenta en su matrimonio. ¿Sabe cómo? Cuando hayan desacuerdos con su esposo, cuando aceche un arranque de ira, cuando se esfuercen por saber quién tiene la razón de los dos, ahí debe mostrarse el amor. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Bueno, la antepasada. Que el amor es el vínculo que une todas las virtudes de esta vestimenta.
Entonces ese amor tiene que ir implícito en su vestimenta, mostrar compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, todo eso ya lo vimos. Casadas son llamadas a soportar, a perdonar, son llamadas a permitir que la paz de Cristo funcione o reine o gobierne como árbitro, como lo vimos la semana pasada, en sus corazones. Muestren lo que de que la palabra de Cristo está morando en su matrimonio. La mujer casada tiene un título precioso que la palabra de Dios le da y es ayuda idónea. En ningún pasaje de la escritura se le llama así al hombre. Dios la diseñó así. Así como alguien que sostiene a su esposo cuando éste se encuentra débil. Una esposa piadosa es aquella que recuerda las hermosas verdades de Dios en su palabra cuando exhorta a su esposo en amor. De ninguna manera, préstenme atención, hermanas y hermanos, de ninguna manera la Biblia enseña que la mujer, y esto ya lo hemos visto antes, que la mujer es inferior al hombre por someterse a él. Así como Cristo no es inferior a Dios, al Padre, porque él se somete a su Padre. Vemos en Jesús el ejemplo perfecto de una sumisión, de una obediencia voluntaria y continua en amor. La Biblia no enseña una sumisión por obligación o por carga, sino como algo dispuesto por la misma voluntad de Dios. Una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hay un teólogo que dice lo siguiente: Pablo no se dirigió primero a las esposas porque ellas lo necesitaran más. El evangelio cambió radicalmente la posición de la mujer en el mundo romano de ese entonces. Les dio una nueva libertad y posición que algunas de ellas no pudieron manejar en un inicio. Por esta razón es que Pablo las amonesta. Algo estaba pasando con las mujeres casadas en Colosenses para que Pablo comenzara a dar estas instrucciones. No era por gusto que Pablo estaba dando esta instrucción. Aunque eran mujeres creyentes, no se estaban sometiendo como Dios manda. Versículo 19. Maridos. Siguiente grupo es maridos. Y el mandato básicamente es amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Aquí hay algo interesante porque desde el idioma griego está comunicando estos dos mandatos, y dicho de otra manera más literal es: amen a sus esposas y dejen de comportarse amargos o ásperos, como dice la Reina Valera, con ellas como lo han estado haciendo. El marido creyente en Colosas ya no se podía dar el lujo de ser como los hombres de su cultura. Ahora tenían instrucciones claras y directas de Dios para su matrimonio. El marido estaba llamado a amar a su esposa porque no lo estaba haciendo o lo estaba dejando de hacer. Y lo que sí estaba haciendo era teniendo amargura en su corazón para con ella, cosa que claramente tenía que dejar de hacer. Entonces, esto es sencillo de entender, es práctico. Ya en otras ocasiones usted lo ha aprendido, yo sé que lo ha aprendido en otras predicaciones, pero de nuevo, es necesario retroalimentar estas cosas. ¿Cómo el esposo debe mostrar el amor? ¿Cómo el esposo en su cotidianidad va a demostrarle el amor a su esposa? ¿Cómo va a cumplir este mandato? Bueno, repasemos todo lo que hemos visto a la luz del capítulo 3. Si el amor es el vínculo que une todas las virtudes, que incluye la nueva vestimenta, el marido entonces tiene el mandato de mostrar, de evidenciar esta nueva vestimenta. Compasión, ya vimos esto, es más allá de una mera empatía, sino que está inclinado a accionar para cambiar o aliviar la condición de su prójimo. En este caso, los esposos son llamados a ser compasivos con sus esposas, a inclinarse a la acción para cambiar su condición. Son llamados a mostrar bondad al igual que las esposas, es algo mutuo.
a inclinarse por el bien del otro, llamados a ser humildes. En el matrimonio se aprende humildad, a saber que la otra persona, yo debo sacrificarme por ella o por él, para el caso de las esposas. ¿Qué tan humilde puede llegar a ser los esposos como para reconocer sus errores y que la han regado? ¿Qué tan mansos están dispuestos a ser los esposos con sus esposas? ¿Tienen control de su carácter cuando hay desacuerdos? ¿Cómo muestras la paciencia a tu esposa? ¿Cómo la estás soportando como la Biblia te manda hacer? Siendo paciente con tu esposa. Eso es parte de amar a tu esposa. Perdonándola como Cristo perdonó. Es parte de la nueva vestimenta que hemos visto. Permitiendo que la paz sirva como árbitro en tu corazón. Que la incertidumbre ni la preocupación te gobiernen, sino que esta paz tiene que mostrarse en el amor hacia tu esposa, demostrando que la palabra de Cristo está morando en ti como esposo. Es interesante esto. Quiero que vaya conmigo rapidito sin perder Colosenses a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. La iglesia en Éfeso estaba pasando por una situación bien similar. Por lo tanto, las instrucciones eran bien similares. Efesios 5:22, y preste atención a lo que va a decir Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Aquí hay algo interesante. Pablo está diciendo, así como se supone que las mujeres casadas están sometiéndose al Señor, así tienen que someterse a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Detengámonos ahí. El hombre creyente, de hecho, tiene la falsa ilusión muchas veces, y lo hemos enseñado antes, de que porque no hay una instrucción clara de someterse, pues no se va a someter, no hay una sujeción explícita, pero eso es algo errado, hermanos. El hombre es parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Por lo tanto, el hombre está llamado a someterse a Cristo. Y no solo los casados, esto va para solteros también. Somos parte del cuerpo, pero el problema se estaba dando aquí con los casados. Versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres. Mire qué interesante. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben amar los maridos también a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Mire cuántas veces lo viene diciendo. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está citando Génesis, está basándose en un diseño divino. No es algo que Pablo se inventó. Entonces, amados hermanos casados, maridos, el llamado a someterse también es para ustedes. ¿Y qué dijimos que era el sometimiento en este sentido? Obedecer voluntaria y continuamente en amor. Son llamados los esposos a evidenciar su vestimenta para con sus esposas, dejando de ser amargos con ellas. ¿Cómo lo va a hacer? De nuevo, mostrando esta vestimenta. Y es bien curioso, fíjese, porque el matrimonio, sí, es verdad, puede empezar con un amor romántico, un amor normal, un amor humano, pero conforme la Biblia va moldeando y santificando este matrimonio a través del Espíritu Santo, el matrimonio está llamado a crecer de manera más profunda hasta alcanzar ese amor ágape, ese amor puro, un amor que no conoce eh, mayor contaminación, un amor que es tan puro, que es tan parecido al amor con el que Cristo nos amó.
Ese es el objetivo de los matrimonios. De hecho, hay una frase que aprendimos acá en la iglesia que a muchos les tocó en un inicio. No te casas para ser feliz, te casas para santificarte. Cuando entendés que vas a dar tu vida en sacrificio con otra persona que es pecadora por el resto de tu vida. Gloria a Dios por los matrimonios. Y si lo ponemos a pensar, Cristo dio todo por la iglesia. Murió de forma voluntaria por nosotros. La medida del amor de un hombre hacia su esposa no se muestra solamente en regalos o palabras. Claro, eso es parte de, pero para llegar a este nivel de amor necesita hechos de sacrificio e interés por la santidad de su esposa, por la santidad de su esposa. Es un gran reto que los matrimonios tienen. Y gloria a Dios por los matrimonios, porque aún hay personas que creen en este diseño divino en una sociedad que enseña a odiar este diseño. Seamos una generación que defiende el diseño divino. No es un diseño misógino, es un diseño divino. Regrese a Colosenses. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Aquí vamos al segundo grupo, la familia. Versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. El tercer grupo son los hijos. Y aquí el mandato es claro. Aquí dice, sean obedientes, obedezcan, dice otras versiones. ¿Sabe cuál es otra traducción que comunica mejor la idea? Hijos, sométanse. Es decir, una obediencia voluntaria y continua en amor. Eso es algo interesante, porque si Pablo estaba dando este mandato de parte de Dios, era porque los hijos en aquella cultura de aquel entonces también estaban bajo el dominio total de sus padres. Bajo ese dominio, un padre podía hacer lo que quisiera con sus hijos. Podía venderlos como esclavos, hacerlos trabajar como un obrero en la granja, tenía poder hasta para condenarlos a muerte e incluso ejecutarlos ellos mismos. Todos los derechos y privilegios pertenecían a los padres y todas las obligaciones a los hijos. Y evidentemente los hijos no estaban obedeciendo de manera correcta a sus padres. Y si lo hacían era a su conveniencia. ¿No les parece similar el panorama a lo que vivimos ahora? El texto dice que esta obediencia a los padres debía ser en todo, porque esto es agradable al Señor. Evidentemente, hermano, hay excepciones y hay un contexto que encierra esa palabra en todo. Em, Se entiende en el contexto que aplica evidentemente a hijos de padres que son piadosos. Un hijo puede limitar su obediencia cuando sus padres le están exigiendo algo que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Hay casos diferentes, pero el principio es el mismo. Incluso cuando un hijo viene a Cristo y sus padres representan una oposición para él, ahí es hay diferentes límites en la obediencia. Y de hecho es interesante porque la obediencia, entiéndase por el sometimiento voluntario y continuo en amor, es un tema serio para el Señor. Y es interesante, fíjese, porque en Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones al pueblo de Israel si obedecen sus mandamientos, pero también advierte sobre consecuencias si no le obedecen. Y pareciera que el tema de ser obedientes y desobedientes se aplica solo a esos términos de escuela bíblica para los niños. Y no cometamos ese error, hermanos, de encasillarlo solo en el lenguaje de escuela bíblica para los niños. ¿Sabe por qué? Porque es muy poco común que esa palabra esté en el vocabulario de los adultos a veces. Fíjese. Cuando vemos que la desobediencia tuvo consecuencias en grandes personajes de la Biblia, comenzando por Adán y Eva, Moisés,
el rey Saúl, el rey David y muchos otros. Hijos, hijas que estamos en este lugar, cuando obedecemos a nuestros padres, honramos al Señor. Y es una tarea difícil cuando nuestra cultura hoy está normalizando esas etapas de rebeldía, entre comillas. Y muchos se toman de esa condición para perderse cuando van creciendo, cuando van eh, haciéndose más adultos. Y lo maravilloso de este diseño divino es que sea cual sea nuestra edad, hermanos, hermanas, nunca dejamos de ser hijos. Y eso es interesante. Nunca dejamos de ser hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos, somos hijas. ¿Y sabe qué? Como hijos e hijas somos llamados a obedecer, a someternos voluntariamente en amor. ¿Y cómo vamos a mostrar esto? La nueva vestimenta. Ahora, evidentemente, hay hijos cuyos padres están plenamente conscientes de que no han sido salvos por el Señor. Y esa es la carga de muchos padres. Porque no es garantía de que porque los hijos vienen a la iglesia, porque han crecido en el evangelio, ya son salvos. Padres y futuros padres, si Dios lo permite, no cometan ese error. Y vamos a llegar al apartado de los padres. Pero lo que aquí atañe a los hijos piadosos, a los hijos que han conocido este nacimiento nuevo, este Espíritu Santo, este Salvador que hoy les ha cambiado la vida, ahora tenían que ser llamados a ser diferentes en medio de una sociedad que está normalizando la rebelión contra los padres. Y si lo tomamos del lado espiritual, también se está normalizando que los hijos de Dios se rebelen contra su propio Padre Celestial. Bien sutilmente, pero lo están haciendo. Modificando doctrinas, amoldando enseñanzas, mezclando enseñanzas del mundo y metiéndolas en la iglesia. Como hijos somos llamados a ser obedientes a nuestros padres, porque eso le agrada al Señor. De nuevo, los hijos tienen que mostrar también humildad y mansedumbre y mucha paciencia, soportando, perdonando, demostrando que la palabra de Cristo mora en sus corazones. Dios castiga severamente la desobediencia de un hijo rebelde. Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y hasta el día de hoy Él lo sigue haciendo, fíjese, porque la desobediencia evidentemente es un pecado y todo pecado lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Incluso la desobediencia a los padres está incluida en la lista de pecados que Pablo le advierte a Timoteo que tiene que evitar, que se aleja de este tipo de personas, incluyendo a los que son desobedientes a los padres. Regrese de nuevo a Efesios, hoy al capítulo 6. Miren las instrucciones paralelas porque son así que complementarias. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Présteme atención y alguien podría pensar, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando a mis padres yo no los considero dignos de obedecer? Porque nunca se preocuparon por mí, nunca fueron buenos padres conmigo. Y eso es entendible. Y hay muchos casos de hijos que piensan así dentro de la iglesia. Pero una verdad que aprendimos acá en la iglesia y que no podemos obviar, y préstenme atención, por favor, hijos, ustedes no escogieron a sus padres. Tus padres no te escogieron a ti. ¿Sabes quién fue? Fue Dios. Fue Dios quien orquestó que ellos fueran tus padres y que tú fueras su hijo o su hija. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando
Cuando tú como hijo eres llamado a obedecer este mandato y no lo estás haciendo directamente para la persona en sí, sino que te está dando un enfoque la Biblia a que debes honrar a Dios por la posición en la que Él puso a quienes son tus padres, que es completamente diferente. Y eso es justo, es correcto, porque si yo baso mi obediencia y si yo condiciono mi obediencia o mi honra, como dice acá en Efesios, a los padres que me tratan bien, entonces ¿qué chiste tiene? ¿Cómo vas a evidenciar una nueva vestimenta? Fácil es ser bondadosos, compasivos, pacientes, buena onda y todo lo que ustedes quieran llamar con los que son así con nosotros. El llamado es cuando la gente es difícil y ser hijo de padres perversos, como lo llama muchas veces la Biblia, es difícil, pero es el escenario perfecto para poner este mandato en práctica. Y estoy hablando, aquí se está dirigiendo a hijos creyentes. ¿Sabes cómo lo llama el Señor aquí? Porque esto es justo, esto es lo correcto. No, hombre, casos hay muchos, hay diferentes casos, pero el principio es el mismo. Esto es lo que promete que nuestra vida sea de largos días o de larga vida. Y larga vida no está hablando de una inmortalidad. Cuando dice la palabra de Dios que vamos a ser de larga vida sobre la tierra, no está hablando de que vamos a ser eternos en esta tierra o que vamos a tener una especie de inmortalidad, sino que habla de una vida plena mientras vivamos en este mundo. Todos somos hijos e hijas. Somos llamados a obedecer a nuestro Padre Celestial, sometiéndonos de forma voluntaria y continua en amor. Muchos, antes de ser padres, fueron hijos. Y ese es un título que nunca se va, hasta el día de su muerte. Somos hijos, somos hijas. Regrese a Colosenses. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Versículo 21. Padres, el cuarto grupo, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La instrucción es clara. Otra traducción de no exasperen es no los provoquen a ira o no los irriten. Ahora que conocemos la cultura de ese entonces, podemos saber que los padres estaban abusando de la autoridad de los hijos. Su obediencia a este mandato, de nuevo, no tenía que estar condicionado por la cultura, sino por el diseño de Dios. Los padres de ese entonces tenían un reto también. Y muy a menudo los padres automáticamente dicen no cuando sus hijos piden algo, cuando deberían escuchar atentamente primero y evaluar cada petición. Los padres con frecuencia cambian de parecer, dicen una cosa y después dicen otra. No hay una determinación y crean problemas para con sus hijos, yendo a veces desde una libertad completamente total hasta un legalismo extremo. Yo sé que usted conoce casos de padres que son demasiado liberales con sus hijos y padres que son demasiado sobreprotectores y estrictos con los suyos. La idea no es irse a los dos extremos. La palabra nos da el equilibrio. Los padres no tenían que desanimar a sus hijos, no estaban llamados a desalentarlos, sino a animarlos. Una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer es dedicarle tiempo a sus hijos. De hecho, hay una encuesta que en cada pequeña ciudad los papás dedicaban solo 37 segundos al día a sus recién nacidos. Y no saben para un hijo cuánto es de ánimo saber que los padres, aunque estén muy ocupados, aparten un tiempo para estar con ellos. Los padres necesitan escuchar, ser pacientes cuando sus hijos hablan con ellos. Un oído atento y un corazón amoroso van de la mano. Es parte de la vestimenta espiritual. Qué triste escuchar hijos e hijas que dicen cuando ya están grandes: tú tomaste el tiempo para engendrarme, pero ahora no quieres tomar tiempo para escucharme.
La vida no es fácil para los hijos cuando crecen, y más si son creyentes. Sus problemas para ustedes, padres, podrían parecerles pequeños, pero ellos tienen luchas. Ellos también tienen que salir a batallar en una cultura que los está bombardeando. Futuros padres tienen que considerar esto también. La nueva vestimenta, tienen que evidenciarla con sus hijos. No los desalienten, no los provoquen a ira, no abusen de su autoridad. Tenemos el ejemplo del Padre Celestial. Él jamás abusó de su autoridad. Él es justo en su trato. Él muestra el amor tanto para desbordar este amor y mostrarlo realmente como a la hora de corregirnos. El amor de Dios, el error que cometemos nosotros es sentimentalizar el amor de Dios. ¿Sabes que Dios también te demuestra su amor cuando te disciplina, cuando te corrige, cuando te mete en pruebas, cuando tú no entiendes qué está pasando? Donde más te está estrujando el Señor está demostrándote amor. Hay un libro, creo que es el autor D.A. Carson, que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. Hijo, un libro tremendo que refuta todo este mal concepto de sentimentalizar demasiado el amor de Dios, de sentir el abrazo de papá. Cuidado con eso. Sí, es verdad, el amor de Dios se muestra en muchas cosas, pero romantizarlo y mezclarlo con ideas mundanas es el problema. Porque aquí te está diciendo cuál es la clase de amor que el Padre Celestial muestra y que los padres terrenales son llamados a mostrar a sus hijos. Tienen que escuchar, tienen que compartir, tienen que estar atentos a las frustraciones de sus hijos. Oren por sus hijos. Busquen la manera de animarlos, aunque no les digan nada. Busquen cómo animar a sus hijos. Oren por ellos. Los padres creyentes deberían ser el refugio de sus hijos, porque ellos los direccionan al mejor refugio, que es el Señor. Padres, madres, tus hijos no son tuyos. Fueron providencialmente prestados para ustedes por el Señor, porque Él les va a demandar lo que hicieron con ellos. No los descuiden, incluso si están ya grandes, pero tampoco los idolatres. ¿Cuántas veces han escuchado a madres de familia y padres decir, ah, es que si mi hijo se muere, yo me muero? Ah, es que me tocan a mi hijo, yo me muero. Cuida bien la intensidad de tus expresiones, porque estás revelando los ídolos que hay en tu corazón. Porque muchas veces Dios va a tener que incluso cara a tu hijo con tal de que tu ídolo sea botado. Dios no comparte su gloria con nadie. Padres, ustedes también están llamados a someterse al Señor de forma voluntaria y continua en amor. ¿Cómo van a mostrar esto? ¿Cómo van a no exasperar, evidenciando su nueva vestimenta, mostrando humildad, mostrando paciencia, mostrando el carácter, mansedumbre? Padres que no son piadosos, oren por ellos. Hijos que no son piadosos, cuyos padres sí lo son, oren por ellos. Pueden pasar años y la voluntad de Dios probablemente llegue bien lejos, probablemente nunca Él pueda recibir esa oportunidad y Dios sigue siendo bueno y justo. Pero sabes, si algo yo he aprendido, y no es que la experiencia sea la base, pero muchas veces Dios no cambia a las personas por las que tú oras, porque Dios te está cambiando a ti primero a través de estas personas. Esa fue una gran lección cuando yo la entendí. Señor, cambia esta persona porque ya no la aguanto. Señor, este mi hijo, este mi hija, Señor, mi papá, Señor, mi mamá. Cámbialo, Señor, cámbialo, cámbialo, atráelo, si no, entorpécelos. Y son oraciones justas en ese sentido, son oraciones entendibles, pero muchas veces el Señor está utilizando esa espinita, entre comillas, para cambiar tu carácter primero, para que tú te parezcas a Cristo y seas tú quien muestre la nueva vestimenta que se supone que ya tienes. Sea hijo, sea padre, sea marido, sea esposa.
No olviden estas virtudes, hermanos. Compasivos, bondadosos, humildes, pacientes, perdonadores. Hace falta gente así en las familias, en los matrimonios, en las iglesias. No se dejen contaminar por la sociedad. Ah, perdono, pero nunca olvido, dicen muchas ahí frases, canciones, etcétera. Que se note que la palabra de Cristo está morando en nosotros. De hecho, Efesios 6:4, permítame leérselo. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción. La Reina Valera dice, y en amonestación. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada en la amonestación? Significa poner en la mente, significa aconsejar en forma de advertencia de cómo alguien puede caer en la consecuencia de si toma una mala decisión. Eso se trata de amonestar. De eso está hablando amonestar. Cuando la Biblia habla de amonestar, habla de eso, de poner en la mente lo que la palabra de Dios dice, que te puede pasar si no obedeces el mandato. Tenemos el mejor ejemplo del Padre Celestial, de cómo está demostrando su amor. Dios no nos provoca ira de manera intencional. ¿Se imagina si Dios fuera realmente como muchos padres que abusan de su autoridad? Ya a ratos estuviéramos encolerizados todo el tiempo. Pero Dios no es así. Dios no cambia. Ese es uno de sus atributos que más resaltan. Dios no cambia, Él es inmutable. Dios no cambia, hermanos. Y aquí quiero ir al tercer escenario, que es el escenario del trabajo. Versículo, vuelva a Colosenses. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que se animen en este caminar. De eso estaba hablando. Versículo 22, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Miren qué importante es esto. ¿Quiénes eran los siervos en la cultura de aquellos días? El esclavo no era más que una cosa a ojos de la ley. No había tal cosa como un código de trabajo como lo tenemos hoy. Cuando un esclavo ya no rendía o ya no servía en el trabajo, se le abandonaba y hasta se dejaba que se muriera. No tenía un derecho, ni siquiera tenía derecho a tener esposa. Y si cohabitaba con su amo tenía un hijo, estos le pertenecían al amo. Lo mismo que su rebaño, cualquier posesión que el esclavo tuviera. Y una vez más, todos los derechos le pertenecían al amo o al jefe o al patrón y los deberes le correspondían al esclavo. Entonces, el mandato para aquel creyente que era un siervo o un esclavo era obedecer, que otra traducción es someterse. ¿Y cuál es la idea? Un sometimiento voluntario y continuo en amor. Pero en este caso, se entiende que cuando hablamos de un sometimiento voluntario, en cuanto a carácter, en cuanto a mi nueva vestimenta, en cuanto a mis virtudes, porque puede haber una obediencia con una mala actitud por obligación o por contrato, como era en esta ley antigua. O sea, yo no fui esclavo de mi jefe por amor. Yo no fui empleado de mi jefe, si lo pasamos a nuestro día de hoy, porque yo lo amo a mi jefe. No está hablando de eso, sino que realmente, a pesar de que tenemos una obligación, nuestras virtudes son rendidas a nuestros jefes porque entendemos que Dios nos llama a eso. Todos en algún momento aquí hemos sido empleados en un trabajo. De nuevo, hay límites en esta obediencia porque aquí dice obedezcan en todo. De nuevo, es parecido a lo de los hijos. Si tu jefe te está pidiendo algo que contra que la Biblia está enseñando, tenés esa limitante para obedecerlo. Y esto era algo nuevo para aquellos días porque el sometimiento hacia los esclavos de ese entonces era cargado, era obligado, era matado realmente. Pero los creyentes, ahora eso iba a cambiar con la base de que estos esclavos creyentes temen al Señor. Mire el final del versículo 22. Temiendo al Señor. No olviden que lo hacen porque ustedes temen al Señor. Están dispuestos estos siervos a mostrar un amor sacrificial al evidenciar las virtudes de su nueva vestimenta. ¿Sabe cómo? Siendo compasivos, mostrando bondad, siendo humildes, siendo mansos, siendo pacientes, soportando. Y en el trabajo es el escenario donde más
se va a poner a prueba estas virtudes. Con compañeros difíciles, con jefes difíciles, con clientes difíciles. Son llamados todos los empleados en nuestro contexto. Todo aquel que es empleado está llamado a obedecer, a someterse continua y voluntariamente en amor. Y aquí hay una aclaración y es interesante que Pablo se los esté diciendo, porque en nuestra sociedad evidentemente no hay una cultura de esclavos, pero hay empleados, que muchos dicen es casi lo mismo, pero no. Como empleados creyentes, hermanos, hermanas, son llamados a someterse en amor a sus jefes. Ya, ya, ya delimitamos eso, ¿a qué se refiere? Pero no solo para que los vean, no solo para que vean que yo soy creyente y que me pongo las pilas y que me tienen que ascender porque yo soy el ejemplo de los cristianos en mi trabajo. No, el texto no está hablando de eso, sino que habla de un deseo genuino. Si vas a someterte porque temes al Señor y por eso honras a tu jefe, es porque hay un anhelo genuino por mostrar esta vestimenta espiritual, estas virtudes que ahora te caracterizan como un hijo de Dios. No es algo hipócrita, sino algo sincero que sale del alma, que sale del corazón. Por eso dice acá en el versículo 22, con sinceridad de corazón, porque ustedes temen al Señor. No porque quieran quedar bien con el jefecito que tanto aman, no, porque ustedes temen al Señor. Por eso es necesario en sus trabajos, en el escenario donde ustedes laboran, que tienen que evidenciar esta nueva vestimenta. Paciencia, perdonando, soportando, teniendo paz, mostrando que la palabra de Cristo mora en ustedes. Y hay algo bien curioso, fíjense, porque en la historia de la iglesia, partiendo de aquí, de esta época de esclavitud, en la historia se registra que las explotaciones que se daban en esta relación de amo-siervo y siervos-amos se vieron bastante afectados por el auge del cristianismo y comenzó a cambiar eso. El cristianismo tuvo un impacto tan fuerte en la trata de esclavos que se empezó a notar que había un cambio en la relación y en el trato no era el mismo. La sociedad empezó a ver quiénes eran los esclavos creyentes y los amos creyentes. ¿Se imaginan qué extraño era para aquella cultura decir que un esclavo era bien tratado por su amo? Qué extraño es escuchar hoy que hay empleados que hablan bien de sus jefes. Pero gloria a Dios porque los hay, porque en su gracia Dios los ha permitido, porque aún existen empleados diligentes que son creyentes genuinos. Somos llamados a ser empleados diligentes en este mundo. Primera de Pedro 2:18 y Pedro va de un golpe al hígado. Siervos, dice, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, dice Pedro, sino también a los que son insoportables. Otra traducción dice a los que son perversos e irrazonables. Pedro lleva esto a otro nivel. Siervos, ustedes que son creyentes, obedezcan a sus jefes, no solo a los que los tratan bien, sino a aquellos que ni siquiera soportan. Entonces dijera eso un momento, porque la sociedad hoy nos enseña a odiar a estos jefes. Pero la Biblia nos está dando otra perspectiva de cómo nosotros podemos ser un instrumento de influencia para que estas personas sean atraídas a Cristo. Es un principio de evangelismo. Tu vida es un buen adorno para el evangelio, pero hay oportunidades para hablar de la palabra de Dios. Por eso es que tienes que discernir en tu trabajo los momentos que el Señor no sabes qué puede pasar, que de repente algún compañero del jefe que vos ves que no quiere nada con Dios, que en algún momento esté pasando por una prueba y tú seas el instrumento que Dios ocupe para hablarle del Señor, de la providencia, del sufrimiento, conceptos que a ti te chocaron en un momento y que sabes que le van a servir a esta persona. Evidentemente, probablemente no va a ponerse ahí a arrodillarse haciendo la oración de fe por decirle algo.
pero hay un impacto, hay una influencia. No eres el Espíritu Santo, hermano, pero sí puedes ser un instrumento. Pablo sabe que esto no es un mandato fácil para los siervos, para los empleados, y por eso dedica unos argumentos más para enfatizar por qué esto se tiene que hacer de esta manera. Versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. Aquí le sigue hablando a los siervos, como para el Señor y no para los hombres. Cuando el siervo es movido por su temor al Señor, entonces pone todo el empeño posible para que su trabajo sea diligente. Por ello, le manda al empleado a examinar el por qué trabaja, cómo trabaja. Présteme atención, a Dios le interesa la forma y la actitud en la que usted trabaja. A Dios le interesa la actitud con la que tú trabajas. Debe existir una integridad. Y añade algo que da por sentado que sus hermanos colosenses ya saben. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. ¿De qué está hablando aquí? Es algo bien sencillo. Recibirán del Señor una recompensa que es la herencia. Habla de una posesión, habla de algo eterno. ¿Y sabes por qué Pablo es intencional en decir esto? Y esto es importante prestarle atención. Sí, entendemos que la recompensa es la que vamos a recibir en el cielo. No habla de pisto, no habla de carros, habla de una eternidad con Él. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando su perspectiva y la mía no solo se queda en una burbuja rutinaria en una oficina de 8 a 5, por así decírselo, y está consciente de su peregrinaje en este mundo, sus horas de trabajo incluso cobran sentido y propósito porque lo hace teniendo en cuenta de la realidad que es a Cristo a quien le está sirviendo. Esa es la realidad. Esa es la perspectiva que la palabra busca que usted tenga en su trabajo. Ay, otro día más. Ay, el tráfico. Ay, el carro. Ay, este que no pone la vía. No crea, a los peatones también les pasa. ¿Sabe por qué es importante obedecer esto? Dice Pablo. Porque el que procede con injusticia, versículo 25, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Dios no ignora, hermanos, las injusticias que se están dando en este escenario de labores. Ahora hay tanta corrupción que está siendo normalizada en los trabajos. Personas que venden su integridad por unos centavos más. Personas que comprometen su cristianismo en sus trabajos. ¿Sabes qué está hablando aquí el Señor? Dios no está ignorando estas injusticias. Cada maldad, cada pecado que se ha cometido va a tener su consecuencia. Eso es una realidad. Es una verdad absoluta. Dios en muchos pasajes resalta su justicia para llevar estas cosas a cabo. Romanos 2:6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Para este pago no hay acepción de personas. Nadie se va a salvar de esto. Cada uno de nosotros va a recibir el pago por las obras que ha cometido. Seas quien seas, la posición que tengas, la raza que tengas, la condición que tengas. No hay una acepción para este pago. De eso está hablando el texto. Y así es como termina el capítulo 3, pero en el capítulo 4, versículo 1, no solo le está hablando a los siervos, le está hablando a los amos, a los jefes, a los propietarios, aquellos que tienen gente a su cargo, a los líderes. Y es interesante esto, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un señor o un amo, dicen otras versiones, en el cielo. La instrucción es clara, traten con justicia e igualdad a sus siervos. Y de nuevo, esto no era fácil para los amos de aquel entonces. Póngase a pensar, el amo de aquel entonces se enfrentaba a la normalidad que le rodeaba.
con el trato hacia los esclavos. Posiblemente corrían el riesgo de ser vistos como amos débiles por obedecer este mandato. ¿Y saben qué? Cuando los amos obedecen esto, están sometiéndose voluntariamente y continuamente en amor. Cuando los amos hacían esto y sabían que esto era una instrucción clara de parte de Dios, era algo que debían obedecer y era una oportunidad para mostrar la nueva vestimenta. ¿Cómo lidian los amos con empleados difíciles? ¿Cómo lidian los amos, perdón, con empleados conflictivos? ¿Cómo muestran eso? ¿Cómo es la forma? La nueva naturaleza te da esta instrucción. El vínculo del amor, cómo el amor debe ir, todas esas virtudes. Y esto es semejante a lo de los siervos. Sí, es verdad, por contrato tú estás obligado y posiblemente puedes funcionar como amo hacia tus siervos con una actitud no correcta, pero las virtudes que ahora tenés como un nuevo creyente y como la posición que Dios te ha permitido en tu trabajo de tener personas a cargo, te ha llamado a tratar con justicia, a obrar con justicia, a actuar correctamente, a mostrar integridad. Estaban sabedores estos amos y tenían que entender que también debían someterse a las instrucciones de un señor, de un amo que va con una autoridad mucho más grande que la que ellos tenían. Y aquí hay algo interesante porque el evangelio no abolió la esclavitud de manera inmediata, pero gradualmente cambió la relación entre el esclavo y los amos en aquellos días. Las normas y las presiones sociales no estaban de acuerdo con los ideales cristianos. Actualmente es igual. Pero el amo creyente tenía que practicar estos ideales de todas maneras. Él tenía que tratar a su esclavo como una persona y un hermano en Cristo. No tenía que maltratarlo, sino que debía tratarlo con justicia, con equidad, con integridad. Después de todo, los esclavos creyentes eran libres en el Señor ahora. Y el amo era un esclavo de Cristo. De la misma manera, nuestras relaciones sociales deben estar siempre gobernadas por la relación espiritual. Las virtudes de la nueva vestimenta deben ser puestas en nuestras labores y en nuestros días. Y con esto quiero ir terminando. Es triste que para la gente sea normal toparse con jefes perversos, abusivos e insoportables, como Pedro lo menciona. Pero en una generación así, los creyentes a quienes Dios les ha permitido ser jefes, ser líderes, con personas a su cargo, son llamados a discernir sus puestos como oportunidades para reflejar el evangelio a través de su diligencia. Hay que recordar, hermanos, que en el libro de Colosenses está lleno de cristología y algo a lo que apunta es la preeminencia, que Dios está sobre todo. De eso habla la preeminencia. Y de algo interesante, porque por méritos de Cristo es que podemos tener esta nueva vestimenta. Y de hecho hay un dato interesante, porque si tomamos en cuenta que Colosenses fue una de las tres epístolas que Pablo escribió desde la prisión, las otras dos fueron Efesios y Filemón. Y si ustedes leen la carta que Pablo le escribe a Filemón, que dicho sea de paso, Filemón era un creyente de Colosas, y observa la actitud respecto a la esclavitud, porque Pablo toca ese tema. Pablo no le aconsejó a Filemón que tratara con severidad a su esclavo que se le escapó, sino a que lo recibiera como un hermano, aunque todavía era su esclavo. De hecho, Onésimo, que era el esclavo, era una de las personas que llevaron esta carta a los colosenses. Eso lo vamos a ir viendo ya en los capítulos finales. Mire cómo Dios va uniendo esos propósitos con las enseñanzas. No me extrañaría que de aquí a la otra semana usted comience a ver providencialmente escenarios para que usted ponga en práctica esto que acaba de escuchar en sus trabajos, en sus matrimonios y en sus familias. Busque Efesios 6, capítulo 5, y con eso vamos a terminar. Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios 6,
Versículo 5 dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como lo hacen para con Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Versículo 7, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, gloria al Señor por todo lo que nos ha permitido entender, por todo lo que hemos visto, por la posición que Dios nos permite tener en Cristo, por las virtudes que ya conocemos. Le animo a que vaya y lea su Biblia de nuevo. Colosenses 3, desde el 12 hasta el capítulo 4, versículo 1. Tenga en mente, memorícese estas vestimentas: humildad, bondad, mansedumbre, el perdón, que la palabra de Cristo mora en nosotros, porque esto está llamado usted a ponerlo en su familia, en su trabajo, en su matrimonio. Estés soltero, estés casado, todos somos hijos llamados a someternos al Padre. Probablemente muchos aquí se quedaron como: bueno, yo como no estoy casado, eso no es para mí. Yo como no estoy trabajando en una empresa porque soy independiente, no es para mi hermano. El principio es el mismo: sométete a los mandatos de Dios. Estás llamado a mostrar tu nueva vestimenta, estés, donde Dios te ha puesto. Este saco va para vos. Mi oración en esta noche es que todo lo que hemos aprendido desde hace un mes, de verdad podamos ponerlo en práctica. Hermanos, Dios nos está llamando a ser distintos en esta sociedad que está enseñando cosas en contra de esto. Y yo puedo darle gloria al Señor porque todo esto es resultado de la obra de Cristo. Nunca se olviden de eso. Nunca se olviden de lo que Dios ha hecho, y por ello hoy estamos nosotros acá. Es difícil. Somos llamados a ser esposos que honren a sus esposas, mujeres que respeten a los esposos, hijos que obedezcan a los padres, padres que no provoquen a ir a sus hijos, empleados que tienen que ser diligentes con sus jefes, jefes que no tienen que ser abusivos con sus empleados. Pero la evidencia, el mandato es el mismo: somos hijos de Dios, tenemos una nueva vestimenta que usar, mostrémosla al mundo. No solo aquí, aquí es fácil, entre cuatro paredes, entre hermanos de la misma comunión, y gloria a Dios por eso. Cuando hayan desacuerdos aquí y cuando nos toque lidiar con la vestimenta allá, es lo bonito, es el llamado. En la jungla que tenemos de tráfico en la capital, ¿cómo vas a responder cuando alguien quiera darte duro, hermano? Ahí se va a ver realmente cómo están tus virtudes. Cuando alguien quiera difamarte, cuando alguien quiera ponerte pero rápido en ira, ¿cómo vas a reaccionar? Oro al Señor porque el Señor te pase un examen práctico rápido de esto, porque solamente así nos vamos a dar cuenta qué tan cimentados estamos, y nunca jamás cometamos el error de pretender que ya estamos bien en Cristo. Jamás cometamos ese error, porque siempre necesitamos crecer, siempre necesitamos aprender algo. Y cuando yo vea algo en ustedes, o cuando los hermanos vean esas virtudes, gloria a Dios, porque ustedes pueden decir: no soy yo, sino Cristo en mí. Vamos a orar.